Bienvenidos a todos. Hoy les ofrecemos el capítulo 8 de la historia de Egipto, el tercer periodo intermedio. Comencemos. El tercer periodo intermedio de Egipto, entre 1069 y 664 a.C., es una época enigmática, llena de secretos y cambios profundos que marcaron el destino de una de las civilizaciones más antiguas y veneradas de la humanidad. Mientras el esplendor del Imperio Nuevo desaparecía lentamente, un Egipto dividido y vulnerado enfrentaba un futuro incierto. ¿Cómo fue que una civilización tan poderosa se fragmentó de tal manera? ¿Qué secretos se ocultan en esta era de incertidumbre y transformación? Aquí exploraremos algunos de esos misterios y detalles poco conocidos que marcaron esta época única. El misterio de la fragmentación, Tebas y Tanis. Con la caída de Ramsés XI, la unidad de Egipto se quebró y surgió una nueva estructura de poder dual, algo nunca antes visto en la historia del país. En el norte, los faraones gobernaban desde Tanis, mientras que en el sur, los sumos sacerdotes de Amón en Tebas alcanzaban un poder casi equivalente al de los propios reyes. Esta división territorial no solo separó al país políticamente, sino que también generó nuevas alianzas y rivalidades. ¿Qué pensaría el pueblo egipcio de este cambio? ¿Veían en Tebas y en sus sacerdotes a los verdaderos herederos de sus dioses, o se mantenían fieles a los faraones del norte? Un detalle poco conocido es cómo los sumos sacerdotes comenzaron a fortalecer sus lazos con las élites locales, forjando una red de alianzas que les permitía mantener el control de vastas regiones sin tener que depender de la autoridad real en Tanis. Los sacerdotes de Amón no solo eran líderes espirituales, se convirtieron en administradores de tierras, comerciantes y estrategas políticos, creando una estructura de poder autónoma que, en muchos aspectos, rivalizaba con la del faraón. ¿Sería este el inicio de un nuevo tipo de reinado, donde los líderes religiosos superaban en poder a los mismos gobernantes? La influencia libia, gobernantes o invasores. Durante este periodo, los libios jugaron un papel crucial en la historia egipcia. Llegaron al país inicialmente como mercenarios y se asentaron en Egipto como protectores de las ciudades y templos. Sin embargo, con el tiempo, sus líderes se convirtieron en faraones, estableciendo la dinastía 21 y luego la dinastía 22, con Seson-Ku I como uno de sus líderes más notables. Este cambio plantea muchas preguntas. ¿Cómo fue que una cultura extranjera llegó a gobernar Egipto? ¿Aceptaban los egipcios a los libios como sus legítimos faraones, o los veían como usurpadores? Seson-Ku I, y conocido en la Biblia como Sisac, no solo buscó dominar Egipto, sino también expandir su influencia en Canaán y otras regiones. Esto le ganó tanto aliados como enemigos en las tierras vecinas. Un hecho poco conocido es que, a diferencia de los faraones anteriores, los reyes libios acostumbraban a designar a varios familiares como corregentes, creando una intrincada red de lealtades y competencias internas. ¿Sería esta práctica una estrategia para asegurar el poder, o una forma de evitar traiciones? Este sistema de corregencias, aunque efectivo al principio, generó conflictos internos que debilitaron el gobierno libio y contribuyeron a la inestabilidad de Egipto. La esposa divina de Amón, el poder oculto de las mujeres. Durante el tercer periodo intermedio, una de las figuras más enigmáticas y poderosas fue la esposa divina de Amón, un título que, en apariencia, era religioso, pero que ocultaba una influencia política y económica notable. Las esposas divinas, a menudo hijas o hermanas de faraones, se convirtieron en figuras de gran poder en Tebas, manejando las propiedades y los ingresos del templo de Amón. Un hecho poco conocido es que estas mujeres tenían la capacidad de adoptar a sus sucesoras, lo que les permitía mantener el poder en sus manos sin depender de la sucesión masculina. ¿Podría este título ser una estrategia para proteger la influencia de la familia real en el Alto Egipto? ¿O acaso las esposas divinas de Amón desarrollaron un poder tan grande que llegaron a convertirse en figuras independientes, sin necesidad de un rey para legitimar su autoridad? Al poder adoptar a su sucesora, la esposa divina garantizaba la continuidad de su linaje espiritual y su control sobre el templo de Amón. Este sistema único de adopción y sucesión aseguraba que el poder se mantuviera en manos de mujeres, lo que desafía muchas de las ideas tradicionales sobre el papel de la mujer en el antiguo Egipto. Los cusitas, restauradores de una antigua gloria o conquistadores extranjeros. Mientras Egipto permanecía dividido y en conflicto, una nueva amenaza surgió en el sur, los cusitas de Nubia. Estos gobernantes, también devotos de Amón, veían en la fragmentación de Egipto una oportunidad para restaurar el orden y devolver la gloria perdida. Bajo el liderazgo de Pille, la dinastía 25 logró conquistar Egipto y unificarlo,
al menos temporalmente, bajo un solo dominio. Sin embargo, la llegada de los cusitas plantea preguntas intrigantes. ¿Qué motivó a estos reyes nubios a querer unificar Egipto? ¿Veían en esta conquista una misión espiritual, o era simplemente una estrategia para expandir su propio poder? Los reyes cusitas, como Sabaka y Tahara, emprendieron una serie de restauraciones de templos y monumentos, intentando devolverle a Egipto su antigua grandeza. En muchos sentidos, se veían a sí mismos no como conquistadores, sino como los salvadores del país. Un dato poco conocido es que estos reyes construyeron pirámides en Nubia, en un estilo propio pero claramente inspirado en las prácticas funerarias egipcias. ¿Era esta una forma de mostrar su respeto hacia la cultura egipcia, o intentaban emular sus prácticas para legitimar su dominio? Para los egipcios, los cusitas representaban un retorno a la piedad y a los valores religiosos, lo que los convirtió en una dinastía respetada, y en algunos casos, venerada. La amenaza asiria, el enigma del final. El final del tercer periodo intermedio no fue una conclusión pacífica. En el horizonte, un nuevo imperio comenzó a amenazar a Egipto, el imperio asirio. Bajo el mando de Esarhaddon, los asirios lanzaron una invasión devastadora que culminó con la captura de Memphis en el 671 a.C. La ocupación asiria trajo consigo una nueva forma de dominio, donde Egipto debía rendir tributo para mantener cierta autonomía. Este periodo de control extranjero plantea muchas incógnitas. ¿Cómo fue la vida de los egipcios bajo el dominio asirio? ¿Se resistían a este nuevo poder, o intentaban adaptarse a una situación inevitable? El príncipe Psamético y uno de los líderes egipcios que se rebeló contra los asirios, logró eventualmente fundar la dinastía 26, conocida como la dinastía saíta, devolviendo algo de estabilidad al país. Sin embargo, el control asirio dejó una marca profunda en la historia egipcia, y marcó el inicio de un periodo en el que Egipto estaría constantemente sometido a potencias extranjeras. Reflexión final: ¿una era de decadencia o de resistencia? El tercer periodo intermedio es, en muchos sentidos, una historia de resiliencia. A pesar de la fragmentación, la invasión y los cambios en el poder, la cultura egipcia permaneció viva. Los egipcios encontraron formas de adaptarse a cada nuevo gobernante y preservaron sus tradiciones en medio de la incertidumbre. A través de la esposa divina de Amón, de los faraones libios y cusitas, y de los sumos sacerdotes tebanos, Egipto mantuvo su identidad en una época de constante cambio. En este periodo, cada dinastía, cada invasión y cada alianza llevaron consigo no solo una transformación política, sino también una nueva manera de ver el poder y la espiritualidad. Los egipcios aprendieron a sobrevivir en un contexto de dominación extranjera, y en cada rincón del país se encontraban rastros de esa resistencia. A través de las figuras femeninas de Tebas, de los monumentos cusitas y de las intrigas familiares de los libios, Egipto continuaba siendo Egipto, incluso en sus momentos más oscuros. Próximo capítulo: el misterio del periodo tardío. En el próximo capítulo, exploraremos el periodo tardío de Egipto, una época de reinos renacidos y nuevos desafíos. ¿Cómo enfrentaron los egipcios las sucesivas invasiones extranjeras que amenazaban con destruir su cultura? ¿Sería posible para ellos recuperar la independencia y la gloria de épocas pasadas? Acompáñame en este viaje hacia el periodo tardío, donde descubriremos cómo Egipto, una vez más, intentó levantarse y enfrentar los peligros que lo acechaban, y cómo las figuras que emergieron en esta era dejaron una huella imborrable en la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Muchas gracias y hasta pronto.